Adel, adelante, Leonardo. So, okay, prompt me when I should start. Oh, yeah, just 1 minute. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a todos por venir. Nosotros somos la Sociedad Bastiat de Venezuela. Thank you for coming. We are Basquiat Society from Venezuela. Okay, Gerardo, some of these, I can follow the Spanish more or less. If I need it, I'll ask you, okay? Sounds great. It'll save time. Sure. Sí, somos la Sociedad Bastiat de Venezuela, un think tank que es un programa del American Institute for Economic Research. Nosotros somos uno de tantos programas que tiene el AIER por sus siglas en inglés. Nos dedicamos desde el año 2015 a la divulgación de información, de conocimiento sobre economía, especialmente sobre el libre mercado. Somos uno de los, posiblemente el más activo, uno de los más activos capítulos de la Sociedad Bastiat en el mundo. Hemos llegado a hacer hasta 50 eventos por año. Nosotros tenemos pegada en universidades, como en varios lugares, por ejemplo en la ULA. Hemos trabajado con diversos actores sociales, con empresarios, y siempre estamos tratando de promover una Venezuela más libre, una Venezuela próspera, una Venezuela empresarial. Parte de lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con algo que hemos llamado nuestro ciclo del milagro, en donde nosotros hemos evaluado algunas naciones que han estado en pobreza, que han pasado por crisis muy duras, y hemos evaluado qué reformas han aplicado para salir de las pobrezas en donde están y que han hecho resurgir a sus economías. El resto de estas ponencias pueden verlas en nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, como @BastiatBZLA, y también pueden apoyar nuestro trabajo con a partir de $1 al mes en la plataforma de Patreon en www.patreon.com/BastiatBZLA. El día de hoy nosotros tenemos el honor de contar con un distinguido académico, quien es el doctor Christopher Lingle, uno de los grandes defensores del libre mercado moderno. El doctor Lingle tiene un doctorado en economía de la Universidad de Georgia, que le fue otorgado en el año 77, pero él trabaja en muchas universidades a lo largo de África, Asia, Europa, América Latina, Estados Unidos. Él actualmente es el profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco de Marroquín, en Guatemala, desde el año 98. Es un académico adjunto al Centro de Estudios Independientes de Sydney y un investigador para el Centro de la Sociedad Civil de Nueva Delhi. Sus campos de intereses son básicamente en política económica y en economía internacional, y tiene mucho énfasis en lo que son los mercados emergentes. Para nosotros es un honor y un gusto que el doctor Lingle esté aquí con nosotros. En este caso nos va a estar conversando sobre los casos de Singapur y de Corea del Sur. Bueno, adelante, Chris. Bueno, okay. Well, I'm really excited to do whatever I might be able to do to communicate to people in Venezuela about how they can make for a more prosperous future. Bueno, estoy muy feliz de hacer o de comunicar lo que pueda comunicar a la gente en Venezuela para que puedan habilitarse un futuro más próspero. So, how did we get to where we are? This is a real question. This is where we begin. Bueno, ¿cómo llegamos a donde estamos? Esta es una pregunta clave. Vamos a comenzar del principio. Now, of course, in the present time, I think we can begin in 1998 or 1999, when Chavez began to impose very restrictive policies on the private sector. Bueno, claro, en el tiempo presente podemos comenzar en 1998, 1999, cuando Chávez comenzó a
imponer políticas restrictivas al sector privado. And the result of these policies was the undermining of what had been a petroleum powerhouse that people knew was Venezuela. Y el resultado de estas políticas fue la erosión destructiva de ese poder petrolífero que la gente sabía que era Venezuela. So I don't need to discuss these issues with you. You're painfully aware of the abysmal, the very troubling results, economic results, social results, and political results that have transpired since that time. Bueno, no necesito discutir eso con ustedes. Ustedes están, todos estos problemas son algo que ustedes conocen dolorosamente, están conscientes de esta verdad abismal que ha tenido resultados económicos, sociales y políticos que ya han transpirado y son obvios. Now, one of the really interesting and very troubling pieces of statistics is that as of today, the entire country of Venezuela produces less than what is produced in one small state in the United States, Connecticut. The GDP for Venezuela is about $270 billion. In Connecticut, it's over $280 billion. Y el resultado es que hoy por hoy todo Venezuela produce menos que un pequeño estado de la Unión Americana, el estado de Connecticut. El Producto Interno Bruto es en Venezuela de 270 millones y en Connecticut es de 280 millones. And of course, the primary reason for that, but not the only, but the primary reason for that is that the oil production is 2.3 times less today than it was in the 1970s. Y una de las razones, no la única razón, pero la razón primaria es que la producción petrolera es 2.3 veces menos que la que era en los 70s. Now, so what you're facing there now is what is known as Bolivarian socialism. Now, in my interpretation, it's a completely false claim for an ideology. It's nothing more than what I would call an opportunistic populism. Bueno, lo que estamos encarando ahora es lo que llamamos a socialismo bolivariano y de acuerdo con mi interpretación es un falso reclamo a que no es nada más que oportunismo político. Socialists around the world should object to the use of the word socialism to attach to the kind of policies that the people in Venezuela are currently living under. El socialismo alrededor del mundo debería objetar el uso de la denominación socialismo a el tipo de políticas que están siendo aplicadas en Venezuela. Now, the idea of socialism requires a lot more education in terms of what socialism is and what its intentions are. And almost none of that is present in the rhetoric or vocabulary of the current regime. La idea de socialismo requiere mucho más que lo que está ahora en el ámbito educativo de lo que es el socialismo. Hoy por hoy no hay precedente y es más que retórica y el vocabulario. Yeah. So in other words, it's a false claim, and socialists should object to the misrepresentation of socialism here. En otras palabras, es un falso reclamo y los socialistas deberían objetar a la representación falsa.
de lo que es el socialismo. The current regime is a kleptocratic regime. That is, a kleptocracy is one that is based upon the theft of resources that are utilized either for the express purposes of the leaders of the regime or of their supporters in the population, the voters. El régimen actual es un régimen cleptocrático, es una cleptocracia, lo que quiere decir que está basado en el robo, el hurto de los recursos que se utilizan expresamente para propósito de beneficio de los líderes o los que apoyan el régimen. Sorry, but just a question here, Gerardo. You can see my slides? Not yet. Oh, Luis, my slides aren't showing now. De compartir pantalla. Sorry, I assumed they were. I think it'll be easier for Gerardo. Thanks. I don't know what's going wrong. I'll go back to what's going wrong. Where's the Zoom? Okay, let me try again, share the screen. There we go. Is that showing now? Yeah, it is. Okay, sorry. Okay. And it's still there, huh? Yes. Okay. All right. Sorry, Gerardo. You've been okay. Here we go. Good. Now, so let's look at what's happened to Venezuelan GDP just since, say, 2010. We see a slight rise, and then after 2014, you can see. Again, I'm going to go through these very quickly. Most of you have lived through this. Bien, vamos a ver lo que pasó con lo que es Producto Interno Bruto desde el 2010 en Venezuela. Vamos a ver una elevación ligera y luego hasta el 2014. Y todos ustedes han vivido esto, así que yo voy a ser breve y rápido. And the same can be shown to be what's happened to per capita GDP. So what we see is a sharply declining standard of living. Y lo mismo puede aplicar a lo que ustedes pueden ver al Producto Interno Bruto per cápita y vemos un declive del estándar de vida. And this is even more significant when you consider that at least 5 million Venezuelans have left Venezuela. So the denominator that would be used to calculate per capita GDP is smaller. Y esto es más significativo cuando consideramos que 5 millones de venezolanos han dejado Venezuela, así que el denominador que podemos usar para calcular el Producto Interno Bruto es ligeramente más pequeño. Now, the crude oil price, we can see the record here. It rose to a peak in 2010, and that explains in part why we see this rise in GDP over that time, where oil prices were going up. And since about 2011, they've been in decline. El precio del petróleo crudo, y lo podemos ver aquí en el cuadro, se levanta en el 2010 y eso puede explicar por qué se levanta un poco el GDP, el Producto Interno Bruto, y luego para declinar de nuevo el 2011. But you can see that the oil prices through the entire period from 1998, when Chavez began his policies, the oil price has remained above what it was at that time. Pero podemos ver que el precio del petróleo es 1998, desde que Chávez comenzó su gobierno. And I'm sorry, I haven't finished. Could you
remind me what you said after Chavez I said- started? The oil price remains mostly above where it was when the 1998 policies began. El precio del petróleo se mantiene en su mayoría arriba desde que comenzaron las políticas de 1998. And we see that since 1998, the output of Venezuelan crude oil has declined significantly. Y podemos ver desde 1998 que la producción de Venezuela ha declinado dramáticamente. So some members of the regime or some supporters of the regime keep trying to pretend that the oil price and the embargo against Venezuela is the reason the economy is under such pressure. But the reality is oil prices have been higher for most of the time. And the problem is that oil production has simply collapsed. Y podemos ver que los miembros del régimen, ellos tratan de hacer pasar como que creen que la causa de todo esto es los precios del petróleo y el embargo, que son las razones para este declive económico, pero la razón real es que el precio se ha levantado. So we know where we are. Now, where do we go from here? Bueno, sabemos dónde estamos. Ahora, ¿a dónde vamos de aquí en adelante? Now, the tragedy is the Maduro regime doesn't think it's doing anything wrong. So they're not really looking for alternatives. Bueno, la tragedia ahora es que el régimen de Maduro no piensa que está haciendo nada malo, así que realmente no están buscando ninguna alternativa. They have all the right answers, and the problems are from outsiders. Usually the sulfurous Satan of the United States. Bueno, ellos tienen todas las respuestas y el problema viene de los fuereños, en otras palabras, del Satán sulfuroso de los Estados Unidos. Now, you have to ask this question. If there is persistent failure, now what we've seen is we've got declining GDP, we've got declining standards of living. Now, if this is continuing over such a long period of time, there's got to be some systemic reason for it. Bueno, ahora tenemos que hacernos esta pregunta. Si hay un fallo persistente que amerita por el declive del Producto Interno Bruto y también el estándar de vida, por un lapso tan largo y continuo de tiempo, quiere decir que hay un fallo sistémico. Now, while I might be able to convince most of you that the systemic cause of economic misery in Venezuela are the ruinous policies, the bad policies of the current regime, they don't seem to think so. They see nothing wrong with what they're doing. Bueno, mientras yo creo que puedo convencer a la mayoría de ustedes que las fallas sistémicas de la ruina de Venezuela son las continuas políticas de este régimen, ellos no parecen pensar así. Now, so in other words, I believe it's really the outcome of poor policy choices, very bad political governance, a lot of corruption, for example, and a very weak, what I call institutional infrastructure, in particular, the absence of the rule of law. I'll explain that in a moment. Bien, en otras palabras, creo que la razón por esto es una política pobre, malas políticas del gobierno, la corrupción imperante y también lo que yo llamo una infraestructura política débil, es decir, la ausencia del Estado de ley. Yo voy a explicar esto en unos momentos más. Now, the idea of infrastructure
I'm going to suggest to you has two aspects. Bueno, para la idea de infraestructura voy a sugerir que consideremos dos aspectos. Now, infrastructure is very important for an economy to function well. So you have to have good infrastructure to have a well-functioning economy. Bueno, la infraestructura es muy importante para que una economía funcione bien. En otras palabras, tienen que tener una buena infraestructura para que haya una buena economía. Now, the most common understanding of infrastructure is what I would call physical infrastructure. Physical infrastructure would be roads, bridges, airports, seaports, and so on, etc. Bueno, el entender más común de lo que es esa infraestructura física, de la infraestructura sería lo que llamamos infraestructura física, que sería caminos, puentes, aeropuertos, puertos marítimos y así. So the other type of infrastructure is what I call, as you see on the slide, institutional infrastructure. This is intangible infrastructure. Bueno, el otro tipo de infraestructura, y lo pueden ver en la pantalla, es lo que llamamos infraestructura institucional, que sería intangible. So that then would be the rules, the regulations that would govern the activities in the economy. Bueno, eso serían las reglas y reglamentos que gobiernan la actividad económica. So, but most important in particular, if we're going to look for a market economy, is that there really needs to be a rule of law. Estado de Derecho. Lo más importante para poder tener una buena economía de mercado, para poder tener una economía de mercado, es tener el Estado de Derecho, como ya lo dijo. Now, the rule of law has an interesting history. It began in many ways with the Magna Carta in the British, when the British, in particular the English lords, were trying to reduce the power of the king. And they entered in the Magna Carta, they specified that everyone would be treated equally under the law. The king would be treated the same as the lords. Now, of course, at that time, they didn't consider the lower citizens. This was just equating the impact of the law of the king and the lords. But over time, the rule of law applies to everyone, as it is understood today. Bueno, el Estado de Derecho tiene un historial que se remite a la Carta Magna, donde los señores feudales ingleses quisieron reducir el poder del rey, tratando de lograr un trato equitativo donde todo el mundo es igual bajo una ley. Es decir, el rey se equipara a los lores, donde consideramos que los lores tienen un valor igual al rey y el derecho aplica a todos por igual. So in some ways, I think the most important way of understanding the rule of law in the modern context is that legislation should not give anyone a privilege that's not available to anyone else. So in other words, subsidies, which are a privilege granted to one group, should not be acceptable under the rule of law because it involves a privilege. Bien, yo creo que en un modo importante de entender esta noción legal es que la ley no debería darle privilegios a otros, a unas personas, a un grupo que otros no tengan. Es decir, por ejemplo, los subsidios, que es un privilegio a un grupo en particular, es un privilegio que otros o el resto no tiene. So it turns out that almost all populist policies that provide certain subsidies or protections or restrictions on competition all violate the rule of law. And in fact, what we see in a country like Venezuela, the rule of law is completely absent because populism is at its heart
about creating privileges to those people who support the regime. Y lo que vemos es en que todas las políticas populares, casi todas las políticas populares, populismo, es decir, viola el Estado de Derecho en Venezuela. Esto es una violación flagrante, el populismo es una violación flagrante del Estado de Derecho porque vemos que está en el corazón de la aplicación de la política estatal. Now, one of the other problems I think that the Maduro regime is suffering from is that the thing that they call socialism has been imposed from above. It didn't come as a sort of a internal grassroots, we call it in English, it didn't emerge from the bottom. It was imposed from the top. Bien, otro problema también que pienso que Maduro sufre es la imposición social del socialismo que viene de arriba. No viene de un proceso interno ni tampoco emerge del fondo de la sociedad, sino que viene de arriba. Now, so in the introduction, they suggested that we were going to examine what we could learn from the so-called miracle economies. And because of my background, I'm going to focus primarily on East Asia. Bueno, en la introducción se sugirió que íbamos a aprender de lo que llaman las economías milagrosas y yo voy a elaborar más que nada en las economías que están radicadas en el sudeste de Asia. Now, it turns out that some of my discussion may be a disappointment for many people who are looking for an easy answer. Ahora puede resultar que parte de mi discurso resulte siendo una desilusión para algunas personas que estaban buscando por una respuesta fácil. Now, the reason is, and this is the way I began to examine the so-called miracle economies of Asia, I realized that miracles are rare and they're not of the physical realm. Ask your priest. The church is very skeptical of claims of spiritually attached miracles. And so we should also have the same skepticism of things of the material world. Y una de las razones que yo comienzo a examinar estos llamados milagros económicos es que los milagros son ocurrencias extrañas, no son eventos físicos. Pregúntenle al sacerdote. La iglesia se mantiene escéptica de estos milagros y creo que nosotros deberíamos asumir esa misma actitud escéptica para con estos. So my comments about the miracle economies will be made from that framework of skepticism. Así que mis comentarios acerca de las economías milagrosas van a ser hechas desde ese mismo marco de escepticismo. Okay, so now we could look after World War II, the miracle economies that are often cited were Japan and Germany. They both had very rapid growth after almost most of their industry and manufacturing was destroyed through the war and bombing. And so they started from a very low base. So high economic growth rates are not surprising when you start from almost zero. Bien, ahora vamos a mirar, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, los milagros económicos generalmente son percibidos desde Japón y Alemania, el crecimiento rápido después de que su industria y su manufactura fueron casi completamente destruidos por la guerra, por bombardeos y otros. Así que comenzaron básicamente de cero. Así que este crecimiento rápido no se ve
con mucha sorpresa cuando se comienza de cero. So the high rates of growth that were supposedly miraculous are simply a matter of mathematics, simple mathematics, in a sense. Así que los altos ratios de crecimiento aparentemente milagroso simplemente fueron resultados de simples matemáticas. And of course, both Japan and Germany had special circumstances. Y claro, Japón y Alemania tenían circunstancias especiales. For example, Germany has a very long history of its high quality manufacturing, and it was able to begin to expand its markets into other European countries very quickly after World War II, because those other countries had also suffered so much destruction. But the neighboring countries didn't have the same history of well-developed manufacturing and industrial base. Bien, por ejemplo, Alemania tenía un largo historial de manufactura de alta calidad y pudo expandirse a otros mercados europeos de una manera rápida porque otros países también habían sufrido una destrucción casi total, aunque los países vecinos no tenían el mismo historial de alta calidad manufacturera. And Japan's success had more to do with the fact that in the beginning, the Japanese exports were very low quality, very low price, and they were able to develop export markets primarily because there were very few countries competing with them. Y el caso de Japón fue un éxito porque ellos desde el comienzo sus productos de exportación tenían muy baja calidad y precios y pudieron desarrollar un mercado de exportación porque tenían muy poca competencia. So in a sense, there's nothing really miraculous about these two countries' experience with economic growth. Bueno, en esencia no hay nada milagroso con respecto a estos países y su expansión en el crecimiento económico. Well, now, let's look at Singapore, and then inevitably we have to discuss China, because in many ways, China has imitated Singapore's approach to economic development. Bueno, ahora vamos a mirar a Singapur. Es inevitable que también miremos a China porque China ha imitado a Singapur en lo que es el caso de crecimiento económico. So I would refer to these as a kind of Confucian Leninist regimes. I'm sorry, did you say Confucian, like the philosophers? Confucius, like the Okay. philosopher, Yes. the Chinese. Can you see it on the screen? Sorry. No, I lost it. Oh, okay. As a matter of fact, I haven't been looking to the screen because I don't know what to look at. My apologies. Yeah. Confucius and Leninism. So it's a mix of the two. Yes, I'm trying to localize it Okay. to have a guideline, but I haven't been able to. I'm sorry. Could you repeat that last part? My apologies. I'm going to go by ear. Okay. Singapore and China are very similar in the fact that I would suggest that they are both following the dictates of Confucius, the ancient Chinese philosopher, and Vladimir Lenin in terms of their political economy. Bien, en el caso de China y Singapur, ellos son casos muy similares porque ellos están siguiendo para mí los dictámenes de Confucio, el antiguo filósofo chino, y también de Lenin en términos de su política económica. So they both are a single party state, and they rule under an authoritarian approach
that is supported by the Confucian, the sort of dictates of Confucius, which is a respect for authority. Bien, ambos casos son estados autocráticos, son gobernados por una sola autoridad. Esa es la aproximación política de ellos, y también están apoyados, se apoyan también en los dictámenes de Confucio, que se basan en el respeto a la autoridad. Now, another aspect of this is because both countries are dominantly influenced by Chinese history and culture, the outcomes that we observe there probably cannot be copied by other countries if they themselves do not also have a dominant influence of Chinese tradition, culture, philosophy, and so on. Bien, ahora estos aspectos no pueden ser copiados por otros países porque a menos que ellos tengan también una influencia poderosa, influencia cultural y política china. So, yeah, they're not a model. It's not easy to copy. No podrían ser modelos, así que serían difíciles de copiar. And by the way, you in Venezuela also have a one-party state, a single-party state, and it hasn't served you well. A propósito, ustedes en Venezuela también tienen un estado de un solo partido y no les ha servido bien. Now, if we consider South Korea began its growth phase from being, again, the poorest country in all of Asia. At the time, in the beginning of the 1950s, Korea was poorer than most African countries. Bien, ahora si consideramos a Corea del Sur, Corea comienza su crecimiento siendo el país más pobre de Asia. En los años 50, Corea era más pobre que la mayoría de los países africanos. Now, again, there's very unique cultural conditions there. In particular, the Koreans had a very high domestic savings rate, and they were able to motivate economic growth from within. Bien, ahora otra vez, ellos tienen una única condición cultural y los coreanos pudieron propiciar el ahorro doméstico porque ellos tienen un crecimiento económico considerable. So again, it's very difficult to suggest that a country in Latin America, for example, with completely different cultural attributes could look to Korea as a model. Otra vez es muy difícil sugerir que un país en Latinoamérica con diferentes atributos culturales podría mirar a Corea como modelo. So then the question is, what can we do to make Venezuela have the kind of economic success that we know is possible? And we see that it's possible under many different political forms. Otra vez la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para que un país como Venezuela tenga el éxito económico que sabemos posible y sabemos que puede ser posible bajo diferentes alternativas políticas? So Japan and Germany were liberal democracies. Japón y Alemania eran democracias liberales. Singapore and China are single-party dictatorships. Singapur y China son dictaduras autocráticas. And South Korea had its own peculiar, it began with a dictator, then it moved into something like a liberal democracy. It's evolved into a liberal democracy. Y Corea del Sur tiene su propia
giro peculiar que comenzó con una dictadura y luego evolucionó en una democracia liberal. So what we then need to do is see what is there a single similarity in all of these different experiences in these different countries? Ahora, lo que podemos hacer ahí, buscar es, ¿hay alguna similitud en todas estas diferentes expresiones de estos países? So, to repeat, I don't think that they're the best path forward. Bueno, para repetir, no creo que son los mejores caminos a seguir. Now, the miracle for Venezuela, and I think what I will try to argue, the similarity is that there was a protection of private property rights, and there was if Venezuela wants to have strong economic success, there's going to have to be a more expansive opportunity for human liberty. Bueno, el milagro para Venezuela, digamos que tendría que asemejarse a un derecho de propiedad protegido, y si Venezuela quiere crecimiento económico, tiene que crecer, expandirse en lo que sería una libertad personal. And I'm afraid to say that would be almost a miracle for those to happen, because the current regime has no respect for private property and has almost no respect for human liberty. Y temo decir que esto sería casi un milagro, porque el régimen actual no tiene ningún respeto por la propiedad privada y ningún respeto por la libertad humana. But we have to move forward even if they don't want to. Pero tenemos que seguir adelante aun cuando ellos no quieran. Now, I'm a professor. I can only try to give you some ideas that will be tools that you can use in your own argumentation, your own presentations, to discuss with other citizens, family members, about where you are now, why you are where you are now, and how to make things better. Ahora, yo solo soy un profesor y puedo guiarles y darles ideas, herramientas para que ustedes puedan argumentar la presente situación con otros ciudadanos o miembros de la familia, para discutir dónde están, por qué están ahí y cómo mejorar la situación actual. So what we're going to do is try to understand poverty. Now, we can start with, many people say that low education causes poverty. And I'm going to ask the counterpoint, or is it because of poverty that low education exists? Bien, mucha gente entiende, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de entender la pobreza, porque mucha gente dice que la baja educación, el bajo nivel educativo causa pobreza, pero vamos a invertirlo y decir que la educación baja es producto de la pobreza. Now, if you believe that low education is the cause of poverty, then this is why governments insist that they must be given more resources to educate the population. Ahora, si ustedes creen que la educación es la causa de la pobreza, es esta causa porque los gobiernos insisten en recibir más recursos para generar más educación. But this is completely wrong. The reality is poverty is the reason people have a low education. Now imagine the Industrial Revolution involved in 18th century and 19th century United Kingdom, very uneducated people. Now, if the United Kingdom had waited until those people were educated, the Industrial Revolution would never have happened. Ahora, eso es completamente equivocado, porque si la pobreza genera baja educación, entonces
en los siglos pasados, las centurias pasadas, como por ejemplo el siglo XIX, el Reino Unido, que tenía una baja tasa de educación, si ellos hubieran esperado a que la gente se educara, entonces nunca hubiera sucedido la revolución industrial. Now, another counterpoint to this first argument is that, for example, Cuba is said to have the highest literacy rate, in other words, the best educated population in Latin America. The problem is, it's one of the poorest places in Latin America. The formal education provided by the state has not generated high incomes or economic success. Ahora, otro contrapunto a esta situación sería Cuba. Cuba dicen que tiene la más alta tasa de literación, es decir, la mejor educación en Latinoamérica, pero Cuba es el país más pobre de Latinoamérica, es decir, que la educación no ha sido posible, no ha posibilitado el tener una alto crecimiento económico ni tampoco un exitoso nivel económico. Now, some people would suggest that a high birth rate is the basis of poverty. Bueno, algunas personas sugerirían que la alta tasa de nacimiento es la base de la pobreza. This used to be the position of the United Nations and the World Health Organization and most international organizations made these arguments. Bueno, esta solía ser la posición de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, y la mayoría de las organizaciones internacionales defendían esta posición. But in fact, it's completely wrong. Poverty is the reason people have high birth rates. Pero de hecho está completamente equivocado porque la pobreza es la razón por lo cual la gente tiene alta tasa de crecimiento en el nacimiento. What we found is that the best contraception to reduce fertility and high birth rates is for countries to become more advanced economically. So high income countries have low birth rates. Poor countries have high birth rates. So poverty is the cause of high birth rates, not that high birth rates cause poverty. Bien, lo que descubrimos fue que para reducir la fertilidad y la alta tasa de crecimiento de natalidad es que los países logren un avance económico y productivo, es decir, que el incremento de los ingresos es lo que hace descender la tasa de nacimiento y el decrecer, la disminución de los ingresos es lo que hace que incremente la tasa de nacimientos. Now, is poverty the reason countries should receive foreign aid, or is foreign aid actually causing poverty? Bueno, la pobreza es la razón por la que los países deberían recibir ayuda externa o la ayuda externa es la que está causando la pobreza en los países. Now, in all of these instances, the first argument is the one that is more conventional argument. The second one, I believe, is the true answer, that foreign aid has provided governments with the capacity to receive revenues without having a productive economy. So they weaken the incentives for those governments to encourage economic growth. So foreign aid promotes poverty. Bueno, la verdad es que hay dos argumentos y uno sería más convincente, pero el otro sería la verdad. Y es que la ayuda foránea entregada a gobiernos extranjeros es lo que propugna lo que sería a capacidad financiera sin producción. Así que la ayuda financiera es lo que promueve la pobreza.
Now, is the lack of natural resources the cause of poverty? Or is poverty based on, does the poverty lead to a lack of natural resources? Ahora, la falta de recursos naturales es lo que, la falta de ello es, el resultado sería la pobreza, o es al contrario, la pobreza es por la falta de recursos naturales. So what we find is that many countries that don't have natural resources, for example, Hong Kong or Singapore, they don't have much land. They have very few other natural resources, or even Japan. They're very rich countries. So the lack of natural resources is not the cause of poverty. Sorry, I'm sorry. You're breaking up. Could you repeat that? My apologies. That natural resources are not the cause of poverty. We have many examples of countries that are very rich that do not have natural resources. For example, Japan, Singapore, and Hong Kong. Bien, los recursos naturales no son la causa de la pobreza. Tenemos ejemplos de países muy ricos que no tienen recursos naturales. Como ejemplos podemos ver a Japón, Singapur o Hong Kong. So it turns out that poor countries are unable to extract the resources. So they may actually have them, but because the countries remain underdeveloped, they don't develop the capacity to utilize those natural resources. Bueno, el resultado es que los países pobres no pueden extraer los recursos naturales. Podrían tenerlos, pero siendo que no están desarrollados, no son capaces de utilizar, de hacer uso de esos recursos naturales. So the reality here has to be understood. Poverty occurs because people don't have jobs. They don't have jobs because not enough new businesses are being created. And not enough new businesses are being created because of high regulations or taxes or some other restrictions. Bien, ahora la realidad aquí tiene que ser entendida. La pobreza es la resultante de la falta de empleos. La falta de empleos es la resultante de que no ha sido, negocios no han sido creados. Y la causa de que los negocios no han sido creados es por regulaciones impositivas, impuestos y otras razones. So in all the above examples, the conventional explanation for poverty has always been used by governments to divert attention away from their policies. For example, India was poor because the government made it impossible, either through granting of private monopolies or through regulation, for the economy to grow rapidly. But they blamed the people. They said, you're having too many babies. They didn't blame their own policies for it. They said, you're uneducated. It's not that they didn't allow people to earn enough income where they could afford to educate their children. So all of these conventional arguments for poverty are completely wrong, but they were used by governments as a distraction for their own failure. Entonces, todas las razones explicadas anteriormente explican la pobreza, o son la razón, el pretexto que ponen los gobiernos para desviar la atención de la pobreza. Por ejemplo, India culpa, en vez de la razón, la causa sería los monopolios privados o las regulaciones o el rápido crecimiento económico, pero la culpa, el pretexto es, culpan a la gente, dicen que están teniendo demasiados bebés o no hay educación. Todas estas razones son las razones que blanden para explicar la pobreza, pero están equivocadas porque la causa es simplemente no están distribuyendo los recursos adecuadamente. Okay, now some of the conventional remedies reflect this confusion about what causes poverty. Sorry, could you repeat that? The normal suggestions to eliminate poverty are based upon a confusion about the causes. Bueno, las sugerencias normales acerca de cómo erradicar la pobreza se basan en una confusión acerca de las razones. So as I suggested in the last slide,
the primary reason for people being poor is that they don't have jobs. And they don't have jobs because there are not enough new businesses. There are not enough new businesses because of government policies that interfere with the creation of new businesses. Bueno, como sugerí yo en la última pantalla, es que la razón primigenia para que la gente sea pobre es que no tienen trabajo, y no hay trabajo porque no se crean nuevos negocios, y no se crean nuevos negocios porque las políticas de gobierno interfieren con la creación de nuevos negocios. So we'll go through these very quickly. Foreign aid, people believe that giving foreign aid, but in fact, foreign aid never ended poverty in any country. Vamos a revisar esto rápidamente. Ayuda externa, la gente cree en la ayuda externa, pero de hecho la ayuda externa nunca alivió de la pobreza a ningún país. And foreign aid created dependencies between less developed countries and more developed countries. Bueno, la ayuda externa crea dependencia entre los países menos desarrollados y los países para con los países más desarrollados. In a sense, it's an instrument of neocolonialism. Y es solo un instrumento del neocolonialismo. Now, often we have the argument that income and wealth must be redistributed, or land reform must be land must be redistributed. Pero usualmente tenemos la creencia que los ingresos deben ser redistribuidos o la tierra debe ser redistribuida. Often economic protectionism through tariffs or other import taxes or import quotas is used as a way of responding to poverty. Usualmente el proteccionismo económico en la forma de impuestos o cuotas a la importación son la manera de responder a la pobreza. State provision of schooling is often used as a remedy for poverty. Provisiones estatales para la escolaridad generalmente son una solución para la pobreza. Or state policy to reduce or control population growth. O políticas estatales que reducen el crecimiento poblacional. But all of these have led to less prosperity and less human liberty. None of these have been effective in reducing poverty. Y todos estos solamente han devenido en menos prosperidad y menos libertad humana. Ninguno ha sido efectivo para reducir la pobreza. So what I'm going to suggest, the way forward for Venezuela or any country, is to support free trade to promote growth and human flourishment. I'm sorry, promote growth. Economic growth and the expansive sort of life and living of humans and citizens. Bien, sí, el camino que Venezuela debería seguir es el libre comercio, promover el crecimiento económico y expandir las libertades humanas. So this is a way to encourage job creation, that is, new businesses, rather than protect existing jobs. Bueno, este es un modo de animar, estimular creación de trabajos y nuevos negocios en vez de fortalecer los ya existentes. To give more access to markets, both local and internal and external markets. Para garantizar más acceso a mercados, tanto internos como externos. Make it easier, in particular, to open small businesses legally. Facilitar la apertura de pequeños negocios de una manera legal. Eliminate economic privileges that keep prices high. Eliminar privilegios económicos que mantienen los precios altos. Now, land reform is a very contested idea in
particularly Latin America and also in Asia and Africa. Ahora, la reforma de la tierra es una idea muy peleada, particularmente en América Latina, en Asia y en África. But my approach is different. Pero mi aproximación es diferente. So, for example, the important thing is to make land titles, the acquisition of land titles, easier. Bueno, lo más importante sería facilitar la adquisición de títulos de propiedad de la tierra. So when property and natural resources are privately owned, there are strong incentives for those people to conserve them and to use them in a prudent and economic way. Cuando la propiedad es privada, es un incentivo fuerte para conservar y usarla en un modo prudente. Now, if you have, I don't know, land invasion, in English we call it squatters, Gerardo. But Bueno, land si invasion- ustedes, I understand, sir. Okay. Si ustedes tienen invasiones de tierra, en inglés le llamamos invasores. So if they're on private land, they must be removed. Si están en propiedad privada, deben ser expulsados. Now, if they're on government land, you could consider giving them the title to it. You say, okay, you've been living here, you've made improvements, and why shouldn't the state transfer title to those people? Because then you solve a problem. You have now people owning land and having the possibility of having a dignified life. Sí, el Estado debería considerar darles títulos a estas personas para poder facilitar mejoras en su calidad de vida, porque el Estado no transferiría los títulos para facilitarles calidad de vida. Estas personas pudiendo lograr la tenencia de la tierra, podrían vivir de una manera más digna. So I would privatize all government land, but that's not likely, but that would be my suggestion. Bueno, yo privatizaría todas las tierras del gobierno. Eso es improbable, pero esa sería mi sugerencia. Because when land is in the hands of the government, it is unproductive. And in fact, it is a drain on taxes. It requires government-owned land absorbs taxes. Privately owned land pays taxes. Porque la tierra que está en las manos del gobierno no produce, por el contrario, consume impuestos a las tierras que son de tenencia del gobierno, que son propiedad del gobierno, absorben los impuestos, pero las tierras privadas producen impuestos. Tax revenues, yeah. Sí, y ganancia con estos. So, and if you're going to have the government involved in education, which in general I would not be in favor of, but if you are, they should only be in primary education, not in the public universities. There should not be publicly supported universities. Y si van a tener al gobierno involucrado en la educación, generalmente yo no apruebo de esto, pero digamos, si ese fuera el caso, sería en la educación privada, no en las universidades públicas, no deberían estar involucrados en estas. The reason for that is that primary education generates more social benefits than private benefits. Y la razón para esto es que la educación primaria genera más beneficios sociales que beneficios privados. But a university education leads to the primary benefits go to the university graduate. And so they should pay for their education because they are the primary recipient of the benefit. Sí, pero la educación universitaria, el beneficiario primigenio, el beneficio primo va a los graduados, así que ellos deberían pagar
por la educación, porque los recipientes de estos beneficios son ellos mismos. And then I think it'd be important to reduce all sorts of import restrictions. Y sería importante reducir todas las restricciones a la importación. This would immediately increase the standard of living of all citizens. Esto inmediatamente incrementaría el estándar de vida de todos los ciudadanos. So what do we do then? Well, we can begin by looking at the so-called Doing Business report, which is issued by the World Bank. Bueno, ¿qué comenzaríamos a hacer? Podríamos comenzar con mirar o hacer el reporte de negocios que es expedido por el Banco Mundial. So in other words, this Doing Business report shows how important it is to have it, to make it easier to start, to grow, and to close a business. En otras palabras, este reporte, cómo hacemos negocios, es importante para facilitar el comienzo, el crecimiento y el cerrado de un negocio. So, if you make it easier to realize the rewards from being productive. Facilita el darse cuenta de los beneficios de ser productivo. And stop using politics to support unproductive activities. For example, fraud, theft, corruption. Y dejar de usar política para apoyar políticas improductivas, por ejemplo, fraude, robo. Stop using politics to interfere with your political rivals or your economic rivals. Dejen de usar la política para interferir con sus rivales, tanto políticos o económicos. Now, another approach that is the outcome of the Atlas Network based in the United States, they talk about doing development differently as a way of moving an economy towards a higher rate of success. Bueno, ahora otra aproximación y el resultado de lo que sería la red Atlas, que está basada en los Estados Unidos, sería un tipo diferente de desarrollo que sería un crecimiento económico para una tasa más alta de crecimiento. So what they suggest is that the problem with a lot of the development programs is that they're top down. That is, they're centralized and imposed from the top. Bueno, lo que ellos sugieren es que el problema con muchos de los programas es que van de arriba para abajo, es decir, están centralizados y son la dirección en la que viajan es de arriba para abajo. Or these policies tend to involve subsidies or some form of intervention. O estas políticas tienden a evolucionar subsidios y eventualmente intervención. So if we want to do development differently, we have to stop that approach. You don't make policy from the top down, and you don't subsidize certain economic activities. Bueno, si queremos desarrollar de una manera diferente, tenemos que detener eso, es decir, no nada de trabajar de arriba para abajo o subsidiar ciertas actividades económicas. What you want to do is empower the poor by letting them act freely and interact as much as possible to discover what it is they can do to add value to other people's lives and what other people can do to add value to their lives. Bien, lo que se puede hacer es empoderar a los pobres para que puedan actuar con más libertad, es decir, incrementar su capacidad de interacción con otras personas para poder agregar valor a las vidas de otros y agregar valor a sus propias vidas. Okay, well,
I think I've got more slides, but I think we'll stop there. I'll be happy to provide these to the organizers. If you don't have time to answer a question, send me an email as it appears on the screen now. Bien, creo que tengo más pantallas, pero vamos a tenernos ahí. Estaré feliz de proveer la información que tengo a los organizadores. Si no tienen tiempo para hacer preguntas, pueden escribirme al correo electrónico tal como está en la pantalla. So if there are any questions, you can either send them through the chat or I see there are a lot of comments and questions. Si hay alguna pregunta, pueden enviarla a través del chat y veo que hay bastantes comentarios. Yeah, it's difficult. The question is, how can we reform the economy if your leaders are so-called socialists? I mean, it is a challenge. It's you will have to develop a more unified opposition that is able to begin to challenge the authority. Bueno, la pregunta sí es cómo podemos reformar la economía si nuestros líderes son socialistas. Bueno, es un reto. Lo que tienen que ustedes es desarrollar una oposición más unificada para poder retar, desafiarlos a estos. It's Jose Lorenzo, I think, suggests that the problems in Venezuela go back to the oligarchy. I suggest to you that there is a minor truth in what you say. The biggest problem in Venezuela now or before was political power. It wasn't the economic power of the oligarchy. Economic power in a functioning market will not survive for very long because markets will destroy through their dynamic process the dominance of economic forces. The problem is it's very difficult to reduce political power, especially if you're pretending to do it within a democratic framework. José sugiere que el problema más grande es el problema político, que es la oligarquía. Yo te sugiero a ti que hay una pequeña verdad en lo que tú dices, porque el poder económico, que es la oligarquía, no sobreviviría en el mercado lo destruiría. El problema radica en reducir el poder político existente. I don't see any other questions No veo otras preguntas. in the chat. Well, thank you for your attention. I hope that I gave you some ideas that perhaps will either interest you or perhaps challenge you to look more deeply. I wish I could have offered a magic bullet. I wish I could have offered the miracle that the introduction suggested might be there. But there are no miracles. There are only markets. Bueno, espero que le haya yo dado a ustedes algo de interés, algo que los rete a profundizar, a mirar esto más en profundidad. Me gustaría poderles haber ofrecido
un milagro, el milagro que se mencionó en la introducción, pero no hay milagros, solo mercados. Well, if there's no, Muchísimas gracias. sí, Si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla a través del chat. Si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias a todas las personas que vinieron. Muchísimas gracias al doctor Christopher Lingle. Nos da una lección que debemos aplicar en Venezuela para poder prosperar y salir adelante. Luis, ¿te encuentras allí? Jose Lorenzo has his hand Oh, we up. have another question. Yeah. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante. Aló, ¿me escuchan? Gerardo, ¿podrías traducir para la persona que va a hacer la pregunta? Someone Sí, is going to claro. ask a question. Yeah, there's a question being asked, and the question is, how could you empower a population that has been victimized for 20 years' time? Yeah, again, in most of my career, I've been very optimistic about change because economic forces are very powerful in generating change in the economy and in political sort of settings. I'm less optimistic now than I was before. In that when I was a young professor, most of my intellectual opponents were Marxists. Now, Marxism was a fixed sort of concept. Now, they could play around with it, they could move it to the left or right a little bit, but in general, it was an established set of arguments. It was easy for me to defeat them. But now we're in a different situation. The people with political power are able to use any number of justifications to perpetuate the political power they have. And it's more difficult to have a counter argument for them because they'll change the subject and they'll take their followers with them. It's very, very much more difficult. So I'm a bit more less optimistic now than when I was young for making political change. Bueno, es una pregunta que la contestaré de esta manera. Yo soy menos optimista ahora que lo que era antes. Cuando yo era un profesor más joven, tenía más oponentes intelectuales, eran más intelectuales mis oponentes y eran marxistas. Ellos, cuando establecían un argumento, era más fácil para mí vencerlos porque era gente con poder político que usaban un sinnúmero de justificaciones para perpetuar su poder político. Era para mí fácil contrarrestar, pero ahora es más difícil porque ellos tienen más facilidad para hacer uso de otros argumentos, cambian su discurso y se llevan a la gente con ellos, a sus seguidores, esto es. Bueno, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Muchísimas gracias también al ponente. Thank you so much, Chris. Sí. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Bastiat BZLA. Próximamente vamos a tener otros eventos, manténgase al tanto. Vamos a tener próximamente un evento sobre las criptomonedas y un evento también sobre el federalismo en los Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, Gerardo, por interpretar. Sí, gracias. Y que tengan una feliz noche.
Thank you, Chris. It was nice to make your acquaintance. Pleasure. Thank you, Gerardo. You're welcome. Goodbye. Ciao. Ciao a todos.